Pensé que volver a casa de la guerra significaría paz. Tras meses en Afganistán, remendando cuerpos destrozados bajo el fuego enemigo, imaginé que las tranquilas calles de San Diego por fin me dejarían respirar. No buscaba desfiles ni medallas, solo quería algo mucho más sencillo, los brazos de mi familia, sus voces recordándome que aún pertenecía. Por eso gasté todos mis ahorros, centos en pila. 22.000 musulmanes en $2,000 para unas vacaciones de ensueño en Hawái. 50.000 dólares más para pagar la renta. Les llené la nevera. Me dije a mí misma que este era el precio del amor, el puente de regreso a ellos. Pero una llamada lo destrozó todo. La voz de mi madre era monótona, casi aburrida cuando dijo: «Ya fuimos la semana pasada, solo para la familia, solo para la familia». Y en ese silencio me di cuenta de que ya no formaba parte de la suya. Me llamo Capitana Judy Warren. Tengo 35 años y soy oficial médica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante los últimos N meses, Afganistán fue mi hogar, si es que se le puede llamar hogar a una tienda de campaña plantada en el polvo y el miedo. Cocí la carne desgarrada bajo el estruendo de los disparos, apreté con manos temblorosas las heridas que se negaban a cerrar y susurré promesas a los jóvenes soldados de que vivirían para ver el luto. Algunos lo hicieron, otros no. Cuando finalmente subí al transporte de regreso a San Diego, llevaba algo más que las cicatrices en mi cuerpo. La guerra había grabado sus iniciales en mi pecho, profundas y permanentes, pero bajo el peso de la fatiga y el silencio de las noches atormentadas por el recuerdo, me aferraba a la frágil creencia de que mi familia me estaría esperando. Me dije a mí mismo que su abrazo sería diferente al del campo de batalla, más suave, más seguro. Quería volver a sentarme a la mesa de la cocina de mis padres a beber café quemado de la taza azul marino desportillada que mi madre siempre me guardaba. Anhelaba escuchar a mi hermano menor, Daniel, quejarse de su trabajo, del alquiler, de cualquier cosa, porque incluso sus quejas significaban conexión. Mi matrimonio se había derrumbado hacía 6 meses, dejándome solo con un apartamento vacío y el eco de discusiones que jamás podría ganar. En esas noches de insomnio en el extranjero, me aferraba a la imagen de mi hogar como ancla. Me convencí de que si dedicaba suficiente tiempo, dinero e incluso mi corazón, me verían, me aceptarían, tal vez incluso me amarían como había anhelado toda mi vida. Recuerdo bajar del avión al aire californiano, con la sal del océano adentrándose tierra adentro, rozándome la piel. Me puse de pie, con el uniforme puesto, saludé a la bandera y pensé: este es el comienzo. Aquí es donde dejo de ser soldado y vuelvo a ser hija. Pero el silencio me recibió. Nadie esperaba en la puerta, ni pancartas ni brazos a mi alrededor, solo la fría certeza de que tal vez el hogar con el que había soñado nunca fue realmente mío. Y en ese vacío me dije una cosa: no me derrumbaré aquí, nunca más. Esa primera noche de regreso, permanecí despierta en mi estrecha litera en la base, escuchando el zumbido del aire acondicionado en lugar del lejano estallido de los morteros. El silencio era extraño, casi demasiado pesado, como si tuviera un peso propio. Me dije que era temporal. Pronto me rodearían las voces que extrañaba, las personas por las que lo había sacrificado todo, así que hice lo único que sabía hacer: dar. En Afganistán, dándome sangre, horas de sudor sin dormir, manos firmes sobre la piel desgarrada. En casa, dar se convirtió en dinero. Durante 2 años envié más de $72.000 a mi familia. 22.000 fueron a una prestigiosa agencia de viajes de Honolulu. Reservé el hotel frente a la playa con sus balcones de cristal y vistas al amanecer, excursiones de snorkel donde el agua se tornaba turquesa bajo el sol, cenas con linternas que se reflejaban en las olas. Se suponía que ese viaje sería nuestro puente de regreso. El resto, $50.000, se esfumó en cheques de alquiler para el pequeño apartamento de mis padres, facturas del hospital tras el susto cardíaco de papá, compras de comestibles y el viejo Chevy que le compré a Daniel cuando su auto se averió. Cada transferencia se sentía como una prueba de que todavía pertenecía, de que no era solo la soldado que desapareció en el extranjero, sino una hija, una hermana, parte de algo más grande que yo. Me imaginé caminando descalzos por la arena cálida, con la risa de mi madre en el viento, Daniel lanzando un balón de fútbol en la orilla, mi padre sonriendo como no lo hacía desde antes de mi despliegue. En esas ensoñaciones nadie recordaba las peleas, el divorcio, la distancia. Simplemente éramos familia otra vez, sanados por el mar.
Quizás fui ingenuo, quizás deseaba demasiado, pero cuando has visto la vida terminar en segundos en un campo de batalla, empiezas a aferrarte a la idea del hogar como si fuera la única medicina lo suficientemente fuerte como para mantenerte con vida. Creía que el dinero podía comprarnos esa oportunidad. Creía que el sacrificio significaba que el amor finalmente regresaría. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que el mismo regalo que debía unirnos se convertiría en el cuchillo que usarían para cortarme. La imagen de Hawái me acompañó durante la semana siguiente. Entre los turnos de la clínica en la base y el interminable papeleo de los controles médicos posteriores al despliegue, la llevaba como un tesoro secreto. El sonido de las olas, el aire salado, la risa de mi padre resonando en la arena. Me dio algo a lo que aferrarme, algo más suave que el recuerdo del polvo y las sirenas. Una tarde tranquila, por fin contesté el teléfono. Mis dedos se quedaron sobre el teclado más tiempo del debido. Me dije a mí misma que solo me registraba, que solo preguntaba cómo iban los planes. Quizás mamá había encontrado el paquete de hotel ideal. Quizás Daniel por fin había mostrado un poco de entusiasmo. La línea sonó una vez, 2 veces. Entonces llegó su voz, plana, cansada, sin calidez. Hola, hola mamá, dije, forzando la alegría en mi tono. Me preguntaba cómo iba la planificación del viaje a Hawái. Tengo muchas ganas de ir con todos ustedes. Silencio, de esos que se alargan demasiado, tan pesados que te presionan el pecho. Finalmente pronunció sus palabras, nítidas como el cristal. Ah, ya fuimos la semana pasada. Era solo para la familia. Por un momento creí haber oído mal. El teléfono se me hizo más pesado en la mano y mis nudillos se pusieron blancos al apretarlo. Solo para la familia. Las palabras me atravesaron como metralla. Parpadeé mirando la pared vacía del otro lado de mi apartamento como si la respuesta estuviera escrita allí. Algo que pudiera explicar por qué habían subido a un avión al paraíso sin mí, la que pagaba todos los billetes. Se me hizo un nudo en la garganta. Moví los labios, pero solo una pregunta salió hueca y temblorosa. Solo para la familia. Luego, ¿qué soy? No hubo respuesta, solo el débil sonido de su respiración antes de que terminara la llamada. La habitación a mi alrededor pareció encogerse, el zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido. Había sobrevivido a la sangre y el fuego de Battlefield. Sin embargo, nada me preparó para esto. De forma silenciosa y calculada, mi propia madre me borró de su definición de familia, y en ese silencio sofocante, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Después de la llamada, me senté en la oscuridad, con el teléfono aún pesado en la mano, como si cargara con el peso de cada palabra que mi madre no había dicho. El silencio me oprimía hasta el punto de que me costaba respirar. Finalmente, cogí mi portátil. Si no podía dormir, al menos podía mirar los números de lo único que nunca me había mentido. La pantalla brillaba en las filas de transacciones en penumbra, mirándome fijamente como ojos fríos y fijos. Las hojeé línea tras línea, cada una recordándome una parte de mí que había revelado. $200 para el alquiler, $800 para la reparación del coche, $1,500 para las facturas del hospital, y luego los más altos, $22,000 transferidos a la agencia de viajes en Hawái, una cifra que de repente parecía obscena, grotesca, como una herida que no cerraba. Al sumarlos todos, el total se desbordaba en la parte inferior de la página. Centos mil los sils, centeos nos mils. Casi 2 años de despliegue, noches sin dormir y cirugías bajo fuego, lo había canalizado todo a casa, convencida de que era mi deber como hija, como hermana, como soldado que ya había perdido demasiado en el desierto. Me dije a mí misma que el amor podía asegurarse como un contrato pagado por adelantado, garantizado por el sacrificio, pero la verdad me devolvió la mirada, innegable. No habían visto mi amor en esas cifras. Habían visto un balance, un salvavidas que explotar. Para ellos yo no era su hija, era su sueldo, su red de seguridad, su reserva inagotable. Sentí un amargo sabor en la garganta. Las palabras de mi exmarido eran un eco de las que yo había desestimado en el tribunal cuando me llamó demasiado generosa, demasiado ciega. En aquel entonces creía que la generosidad era fuerza. Ahora me preguntaba si solo me había convertido en un blanco fácil. La traición me quemaba más que el divorcio, más que cualquier cicatriz grabada en mi piel. Mi familia no solo me había dejado sin vacaciones, me habían borrado de su definición de hogar, mientras se apropiaban de los pedazos de mí que seguía entregando. Miré los números una última vez y luego cerré la laptop.
El resplandor se desvaneció, dejándome solo con la oscuridad y la verdad, que dolía más que cualquier campo de batalla. Apenas dormí, el brillo de la laptop se había desvanecido, pero esos números seguían grabados en mis ojos. A la mañana siguiente aún sentía una opresión en el pecho, como si hubiera marchado a casa con todo Afganistán a cuestas. Intenté distraerme con la rutina, lustrar mis botas y preparar café, pero me temblaban las manos. Fue entonces cuando volvió a sonar el teléfono. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Por un segundo mi corazón se animó, esperando que fuera una disculpa, una grieta en el muro que habían construido a mi alrededor. Respondí: «Oye, Judy», dijo con voz empalagosa. «Oye, el casero me le está dando la lata otra vez. Tengo el alquiler atrasado. Esta vez son solo 2,000. ¿Puedes transferirlo hoy? Estoy en apuros». Cerré los ojos. 2,000, una fracción comparada con lo que ya había dado, pero el tono, la suposición en su voz, me hirió más que cualquier cifra. No estaba preguntando, estaba coleccionando. Tenía la mandíbula apretada. Pensé que se me romperían los dientes. Mentalmente volví a oír las palabras de mamá, solo para la familia. Se me hizo un nudo en la garganta, pero esta vez el silencio no me aplastó, me agudizó. «¿Familia?», dije lentamente. Mi voz era firme, casi fría. «Ya decidiste que no soy parte de esto». La línea se quedó en silencio. Por una vez, Daniel no supo qué decir. Soltó una risa nerviosa, la misma que usaba cuando quería salir airoso de un lío con Encanto. «Anda, no seas así. Somos familia. No hagas que esto sea raro». No le di la oportunidad de retorcer el cuchillo. «Ya terminé, Daniel». Mi dedo pulsó colgar. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio sofocante. El pulso me martilleaba en los oídos, me temblaban las manos. Sin embargo, bajo el temblor había algo nuevo: claridad. Abrí la aplicación de mi banco. Durante años había programado transferencias automáticas, alquiler, servicios públicos, seguro de coche, pequeños recursos que no tenían nada que ver conmigo, pero sí con su comodidad. Uno a uno los cancelé. Cada confirmación sonaba como un candado que se cerraba. Para cuando terminé, mi cuenta estaba completamente sellada. Por primera vez en años sentí una extraña y frágil fuerza. No solo les estaba cortando el dinero, estaba cortando su control sobre mí, y en ese silencio me di cuenta de que la libertad tiene un sonido. Es el sonido de un teléfono que se apaga en tu mano. La mañana después de cancelar todas las transferencias, me desperté con una extraña ligereza, como si me hubieran liberado del pecho. Por primera vez en años, mi cuenta bancaria me pertenecía solo a mí. Preparé café, dejé que el vapor me calentara la cara y pensé: quizás, solo quizás, podría empezar de nuevo. Entonces se escuchó un sonido que me revolvió el estómago. Neumáticos crujiendo sobre la grava afuera de mi edificio, las puertas cerrándose de golpe una tras otra. Busqué mi teléfono y mi cámara de seguridad se iluminó. La pantalla los mostró: mis padres, Daniel y un hombre de traje negro que agarraba un maletín de cuero. El timbre sonó agudo e insistente. Abrí. Mi madre estaba rígida, con los labios apretados. Mi padre se removió incómodo, pero no me miró a los ojos. Daniel sonrió con sorna, como si ya hubiera ganado. El desconocido se presentó con naturalidad. «Martin Blake, consejero de tu familia». Se me cortó la respiración. No habían perdido ni un solo día. El capitán Warren Blake dijo con voz entrecortada, como si hubiera ensayado: «Tu familia está profundamente preocupada. Creen que tus recientes decisiones financieras demuestran inestabilidad. Para tu protección buscan la tutela legal de tus bienes». Las palabras fueron como un puñetazo. Tutela. Querían controlarlo todo. Mis ahorros, mi futuro, después de haberme dejado sin nada. Daniel se inclinó hacia adelante con un tono acusador. «No puedes abandonarnos así como así, Judy. Hemos dependido de ti. No puedes marcharte». Los ojos de mi madre brillaron con lágrimas ensayadas. «Cariño, somos tu familia. Siempre nos has cuidado. No nos des la espalda ahora». Por un instante, el viejo instinto me atrajo hacia la necesidad de ceder, asentir, disculparme. Pero entonces sentí el peso del uniforme sobre mis hombros, las barras cosidas del rango de capitán presionando contra mi cuello. Allí afuera me mantuve firme mientras los hombres se desangraban en la arena. No iba a derrumbarme allí frente a personas que ni siquiera podían reclamarme como suyas. Los miré a los ojos, con voz firme y fría. «No les debo nada. Dejaste claro que no soy de la familia». Antes de que pudieran responder, cerré la puerta.
El sonido resonó por el pasillo como el disparo de un rifle. Me temblaban las manos, pero coloqué el nuevo cerrojo, revisé la luz roja de la cámara sobre la puerta y sentí la determinación de acero en mi interior. No más, esta vez no. Su control había terminado. El eco del portazo persistió mucho después de que sus pasos se perdieran en el pasillo. Me senté en el borde de la bota de la cama, todavía puesta, mirando la cerradura que acababa de cambiar. El uniforme que una vez me hizo sentir parte de mi familia, ahora se sentía como una armadura contra ellos. Por primera vez, me di cuenta de que necesitaba refuerzos. A la mañana siguiente, crucé la base hasta la oficina del coronel David Miller. No era solo un abogado, había comparecido en tribunales defendiendo a soldados acusados de cosas que no habían hecho. Había visto a hombres y mujeres destrozados por la guerra y que aún luchaban por su dignidad. Necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de las mentiras que mi familia tejía. Me escuchaba sin interrupciones, con las manos cruzadas sobre un grueso bloc de notas. Cuando terminé, entrecerró los ojos. «Dicen que eres inestable porque dejaste de pagarles las facturas», preguntó. Asentí, exhaló bruscamente. «Ya lo he visto antes. Abuso financiero, manipulación psicológica. No estás solo en esto, capitán. Lucharemos contra ello». Más tarde esa noche me encontré con la mayor Sarah Thompson, mi oficial al mando, para tomar un café en un tranquilo restaurante cerca de la base. No necesitaba muchas palabras. Me había visto en el campo, uniendo vidas con las manos ensangrentadas y la respiración firme. Me miró fijamente a los ojos y dijo con dulzura: «Puede que compartan tu sangre, Judy, pero nunca olvides que tu verdadera familia es la que nunca te abandona, y esa es nosotros». Sus palabras atravesaron la niebla como un faro. Antes de irme, pasé por el apartamento de la enfermera Kelly, la mujer que una vez sostuvo el otro extremo de una camilla conmigo bajo fuego. Me escuchó mientras le contaba la historia, apretando la mandíbula con cada detalle. Finalmente dijo: «Conozco ese juego. Mi hermano me dejó sin aliento durante años. Me hizo creer que le debía algo. El día que dije que no fue el día que volví a respirar. Tienes que mantenerte firme, Judy, o te desangrarán». Al día siguiente, cuando deslicé mi carpeta sobre el escritorio del coronel Miller, registros bancarios, recibos de sueldo, condecoraciones, incluso cartas de generales, mis manos ya no temblaban. Él hojeó los documentos y luego levantó la vista con voz tranquila pero firme. «Déjame encargarme de esto. No te volverán a tocar». Por primera vez en semanas le creí, y por primera vez en años creí en mí mismo. Semanas después me encontré cruzando las pesadas puertas del Tribunal Militar de San Diego. El sonido de mis botas resonaba en el suelo de mármol. La bandera ondeaba sobre el estrado, y por un fugaz instante sentí el mismo peso solemne que había cargado en Afganistán. Solo que este campo de batalla no era de arena y humo. Estaba hecho de palabras, acusaciones y firmas. Mis padres estaban sentados a un lado de la sala, Daniel junto a ellos, con los brazos cruzados como si el lugar fuera suyo. Junto a ellos, Martin Blake ordenaba sus papeles con la presuntuosa precisión de quien ya ha ganado. Al comenzar la audiencia, Blake se levantó con suavidad. «Su señoría», dijo con voz desbordante de autoridad, «la capitana Warren ha mostrado un comportamiento errático desde su regreso del combate y su divorcio. Sus acciones, al cortarle el apoyo familiar, demuestran inestabilidad. Para su propia protección solicitamos la tutela de sus finanzas». Daniel bajó la mirada, fingiendo estar herido. Mi madre se secó las lágrimas con el pañuelo. Mi padre apretó la mandíbula como si fuera el patriarca cansado obligado a sacrificarse. Me pintaron como roto, incapaz, peligroso para mí mismo, pero había aprendido algo en la guerra. El silencio no salva. El coronel Miller se mantuvo tranquilo, pero inflexible. Extendió mi historial ante el juez como si fuera un mapa de campo de batalla, con una mención firmada por las evaluaciones de desempeño de los comandantes y cartas de los pacientes que había salvado. Entregó las evaluaciones de los psiquiatras de la Fuerza Aérea, declarándome plenamente capaz, resiliente y con los pies en la tierra. Luego me miró y asintió levemente. Era mi turno. Me levanté, con el peso de las barras de mi capitán presionando mis hombros. Mi voz no temblaba. He cargado a hombres sangrando bajo fuego. Los he devuelto a la vida con solo mis manos y una linterna. He liderado equipos en las peores noches de nuestras vidas. ¿Suena eso inestable? La única imprudencia que he cometido fue creer que el amor se compraba con dinero.
No necesito que nadie controle mi vida y no les debo nada a ninguno de ellos. La sala quedó en silencio. La pluma del juez Carter rasgó la página. Entonces el garrote cayó con firmeza. Caso desestimado. Exhalé, el sonido casi desconocido para mí. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba paralizada, con el rostro pálido y vacío. Blake recogió sus papeles rápidamente, evitando mi mirada. 3 meses después, me encontraba en un pequeño apartamento con vistas a la luz del Pacífico, que se reflejaba en las paredes desnudas. Me había inscrito en una clase de cocina, había reservado un viaje en solitario a la Toscana y había comprado mi primer mueble nuevo en años. Sin aplausos, sin desfile de la victoria, solo silencio. Pero en ese silencio, por fin lo escuché. Libertad. Mi vida, por fin, era mía. ¿Alguna vez te han traicionado las mismas personas a las que considerabas familia? Me encantaría saber qué opinas. ¿Desde dónde las ves? ¿Y qué te dice esta historia? Comparte tus sentimientos en los comentarios, porque tu voz podría consolar a alguien que la necesite esta noche. Y si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete.